Sí, presidente, muchas gracias. Primero agradecer a la Comisión de Derechos Humanos, a su presidenta, la legisladora Silva. Si bien este proyecto fue autoría de legisladores del bloque, con el legislador Rochas y la legisladora Maru Martínez en su versión original, creo que es muy importante que el conjunto de la Comisión de Derechos Humanos haya tomado como propio un proyecto que es el que estamos presentando, y agradezco la posibilidad de actuar como vocero de la Comisión en la presentación del proyecto. El proyecto de ley lo que hace referencia es a tomar en los poderes del Estado de la provincia la definición de antisemitismo como la viene dando y la aprobó la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que la Argentina integra, de la que Argentina a lo largo de distintos periodos es parte, y esta definición se adoptó en el año 2016. Esa definición dice: el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, participó de la última asamblea en el aniversario de la liberación de Auschwitz este año, y encomendó a su regreso, comprometió en la asamblea esta definición, y encomendó a su regreso al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos que conduce el ministro Solá, que sacó la resolución 114 del 2020, a las provincias a esta. Yo además quería esta iniciativa de las comunidades, los sujetos que son discriminados antisemitismo, y en particular agradecer a los representantes rionegrinos que participaron, que adhirieron a esta iniciativa, a Carlos Han, presidente del Centro Social Israelita de Chipoleti, Ashen y Neuquén, Abel Serman, Asociación Israelita de General Roca, a Saúl Cohen, representante de Viedma, a Gerardo Edelstein, presidente de la Comisión Judía de Bariloche, y también Hernando Grosbaum, que es el cónsul del Estado de Israel en la Argentina, con sede en nuestra provincia, en Chipoleti. Y por supuesto también a Ariel Helblum, al doctor Ariel Helblum del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, que tiene sede en Buenos Aires, pero que es para toda América Latina. En ese sentido quería leer la carta del Centro Simón Wiesenthal. Estimado diputado señor Mango, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de hacerle saber nuestro total apoyo al proyecto que se hace eco de la invitación efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional a través del artículo 2 de la Resolución 114/2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y adhiere a la adopción de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional del Recuerdo del Holocausto, IRA. Dicha adopción por parte de las entidades de orden público y privado de la Nación, que marcan el camino a seguir en los temas de derechos humanos y justicia, es de suma importancia, pues constituye un elemento de utilidad para complementar la ley antidiscriminatoria 23.592 de 1988, indicando cuando la ofensa es antisemita. La Oficina Latinoamericana de nuestra institución, con sede en la ciudad de Buenos Aires, se ha puesto al frente de la campaña por obtener estas adhesiones, que por otra parte jerarquizan a los entes que la adopten. Desde ya quedamos a su entera disposición para cualquier
actividad conjunta que podamos llevar a cabo, y le agradecemos de antemano atentamente, director Ariel Helblum, director para América Latina del Centro Simón Wiesenthal. Yo quería, señor presidente, por supuesto que a lo largo de la historia de nuestro país hay distintas situaciones y momentos muy claros de antisemitismo, pero quiero recuperar y valorar los momentos en que avanzamos en prácticas antidiscriminatorias. Cuando hablamos de antisemitismo estamos hablando claramente de una práctica de discriminación, de una práctica de odio, como dice la definición. Lo primero, que lo decía el Centro Simón Wiesenthal, es la ley antidiscriminatoria, ley durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, la ley 23.592, que es del año 88, y posteriormente la creación del INADI, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que esa creación es del año 95. Por supuesto que aún en democracia sufrimos 2 claros atentados en el país de carácter antisemita, y en eso nuestra solidaridad, acompañamiento a todas las víctimas y los familiares y amigos, tanto el atentado de la Embajada de Israel en el año 92, como del edificio de la AMIA Adaya en el año 94 hacia agresiones a la comunidad judía en nuestro país. También, por supuesto que después, en los siguientes gobiernos también hubo avances en todas las políticas que ya en varias oportunidades enumeramos, contra la discriminación, contra el racismo, contra todo tipo de persecución a grupos o a seres humanos, pero sí valorar por eso lo que decía la participación que tomó nuestro presidente cuando a principios de año salió a recorrer el mundo en función de la situación del país, y participó en el aniversario de la liberación de Auschwitz, de este hecho que, como decía, fue después tomado por la Cancillería, por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y por la invitación también a las provincias a adherir, es que estamos presentando este proyecto. Hay, en ese sentido, por supuesto que después de Auschwitz la humanidad no fue la misma, así como después del terrorismo de Estado y golpe de Estado del 24 de marzo del 76, la Argentina tampoco fue la misma. Y creo que estos hechos, estos acontecimientos históricos, estas situaciones de profunda discriminación y odio, de genocidio, de crímenes sí, de lesa humanidad, nos hacen a todos los argentinos, los rionegrinos, en este caso a nosotros como legisladores, por supuesto, pensar estas políticas. Por eso el proyecto también propone el ámbito de aplicación sea el Ministerio de Educación y Derechos Humanos como un organismo del Estado que tiene posibilidades, recursos, competencias, llegada a todos los rincones de nuestra provincia para trabajar estas políticas. Bueno, la frase que antes no encontraba, que ahora la encontré, es de Elie Wiesel, uno de los sobrevivientes de Auschwitz, que decía precisamente esto: después de Auschwitz la condición humana ya no es la misma, nada volverá a ser lo mismo después de Auschwitz. Y hay sí una palabra que aparece en esta definición de antisemitismo que creo que nos tiene que hacer reflexionar en esta política antidiscriminatoria, en esta política de defensa de los derechos humanos y de combate a todo tipo de terrorismo, que es la palabra odio.
Y bueno, de erradicar el odio también tiene que ver con que los seres humanos pongamos límites a nuestros sentimientos y pongamos límites al odio. Hoy la escuchaba a la legisladora presidenta de nuestro bloque, Maru Martínez, cuando decía que Tati Almeida habría dicho las madres hubiésemos querido no existir para que no hubieran desaparecido nuestros hijos. Jean-Paul Sartre decía, si el judío no existiera, el antisemita lo inventaría. Y asocié hoy cuando dijo esta frase de Jean-Paul Sartre, porque hay algo que también está más allá y está en la condición humana, ¿no? Porque hablar de este odio y del antisemitismo es hablar del racismo, que en sus diferentes formas también está presente en la sociedad y en la cultura de nuestro pueblo, con todo pueblo migrante. Muchos pueblos se han sentido a lo largo de la historia extranjeros en su propia tierra, y muchos pueblos también se han sentido discriminados cuando tuvieron que emigrar en otras situaciones. Bueno, al pueblo judío le han tocado todas las situaciones en este sentido, pero creo que también si para el ser humano, si en el ser humano, si en la humanidad existe el odio, creo que es algo que nos tiene que hacer reflexionar a todos. A mí me llamaba la atención también la coincidencia entre dos frases en este sentido. Una es de Ana Frank, que creo que, si bien es uno de los libros más leídos, y a mí me sorprende mucho cuando muchísimos adolescentes, mi hija, por ejemplo, ha leído el libro de Ana Frank, y ¿qué es lo que conecta una chica nacida en Chipoleti, un adolescente de Chipoleti, lo leyó cuando era adolescente, con lo que vivió Ana Frank de querer devorarse un libro como ese? Y yo creo que está en la base de la condición humana, que se exprese de lo que los humanos queremos ser y lo que no queremos ser los humanos en estas situaciones de máxima crueldad. Pero Ana Frank, hay una frase que me llamó la atención, que dice: nunca creeré que los poderosos, los políticos y los capitalistas sean los únicos responsables de la guerra. No, el hombre común y corriente también se alegra de hacerla. Si así no fuere, los pueblos se habrían rebelado. Y en el mismo sentido, un sobreviviente también de los campos de concentración, Primo Levi, dice en este mismo sentido: los monstruos existen, pero son demasiado pocos para ser realmente peligrosos. Más peligrosos somos los hombres comunes, los funcionarios dispuestos a creer y obedecer sin discutir. Creo que en esto, señor presidente, creo que a veces los seres humanos las naciones o los sectores políticos quieren también inventar al enemigo, ¿no? Creo que en el antisemitismo también está eso. Creo que en el nazismo estuvo también la invención del enemigo para ser culpable y responsable de las culpas y responsabilidades que a veces no se pueden asumir. Por supuesto que también podríamos analizar los distintos nacionalismos o los falsos nacionalismos llevados a la xenofobia. Pero creo que en definitiva es lo que me importa hoy valorar y hoy rescatar, es que haya acuerdo para trabajar todo tipo de discriminación, y particularmente el antisemitismo en nuestro país y en nuestra provincia. Y en estos días que estamos, aunque contenidos, celebrando la aparición de una vacuna contra un virus que no podemos atacar, seguro que los seres humanos nunca vamos a encontrar la vacuna contra la discriminación, contra el racismo, contra el odio, pero es algo que tenemos que trabajar siempre. Ojalá que esta ley sea, por lo menos, y como está planteada la definición, una herramienta más para trabajar en nuestra sociedad
contra el odio, contra la discriminación. Ojalá sea una vacuna que siempre estemos intentando conseguir para que la historia del terror y de la crueldad cambie por una historia donde en la humanidad todo es nuestro lugar para vivir felices. Muchas gracias, señor presidente.